Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencia de las clases de retroalimentación, que vamos a ir tocando los diferentes puntos, lo más importante de cada tema en este repaso antes del examen final. En el día de hoy nos toca desarrollar la clase del sistema digestivo desde el punto de vista embriológico. Pasemos a ver cuáles son los temas que vamos a desarrollar. Vamos a estar viendo el origen general del sistema digestivo. Eso quiere decir que vamos a estar analizando desde el punto de vista embriológico cuál es la hoja embriológica de cuál deriva el sistema digestivo. Y posteriormente pasamos a ver las partes del intestino primitivo. El intestino primitivo tiene sus divisiones, sus partes. Vamos a estar viendo el intestino anterior, la porción faríngea, las malformaciones que corresponde a esta porción, la porción caudal, las malformaciones que corresponde a la porción caudal, el intestino medio, las malformaciones que corresponde al intestino medio, y el intestino posterior y las malformaciones que corresponde al intestino posterior. Entonces, a simple vista ya estamos viendo que el intestino se divide en el intestino faríngeo, en el intestino anterior, en el intestino medio y el intestino posterior. Entonces, la parte general, vemos que el tubo digestivo empieza a formarse en la cuarta semana de desarrollo, que es donde se aprecia el disco germinativo trilaminar y empieza a formarse las cavidades, eh, o sea que primeramente tenemos aquí las cavidades extraembrionarias, que sería la amniótica, y hacia abajo tenemos la cavidad del saco vitelino. Entonces, estas cavidades van a doblarse sobre sí mismo para formar, por un lado, lo que sería este primer tubo, que sería el tubo del tubo digestivo, que se va a formar a partir del endodermo y parte del saco vitelino. Entonces, entre la cuarta y la octava semana ocurre el plegamiento del embrión. Una de las consecuencias es la parte del saco vitelino queda introducido dentro del cuerpo. Aquí estamos observando del embrión y formando así el intestino primitivo. Aquí vemos parte del intestino del saco vitelino, y el plegamiento lateral permite que el endodermo, juntamente con el saco vitelino, forme el tubo digestivo como tal. Ahí se completa. Entonces aquí recordemos la parte que conforma el embrión en este momento. Aquí vemos la notocorda, el ectodermo, el intestino primitivo como tal, que ya es un tubo, solamente un tubo, y el celoma intraembrionario, que sería la cavidad que se forma dentro del embrión. Entonces, la porción media del intestino primitivo comunica transitoriamente con la porción extraembrionaria a través del saco vitelino. Aquí vemos, este sería, ¿verdad? El tubo primitivo, y como vemos esta comunicación transitoriamente con este saco, que es el saco vitelino, por el conducto onfalomesentérico o vitelina, ¿verdad? O conducto vitelina. Es a través de eso que se comunica el intestino primitivo con este saco primitivo, con el saco vitelino. Entonces, al ocurrir el plegamiento, también el plegamiento que vimos aquí es el plegamiento lateral, pero hay otro plegamiento que va a ocurrir céfalo, esta es la parte cefálica,
y caudalmente. Entonces, al ocurrir ese plegamiento, el intestino primitivo queda encerrado en ambos extremos por la membrana bucofaríngea, que sería de esta parte, por aquí, y, y la cloaca, que sería la parte posterior. Esta membrana está constituida por el ectodermo y endodermo, sin la interposición del mesodermo, las membranas bucofaríngea y la membrana cloacal. Aquí vemos el plegamiento lateral que ayuda también de cierta manera a que se pueda formar ese tubo digestivo primitivo. Aquí tenemos la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal. Entonces pasemos a ver la parte del intestino primitivo. Primeramente tenemos acá el intestino anterior, aquí en número 1, que va desde la membrana bucofaríngea, que va a ser la primera porción, que va a ser la porción faríngea, hasta el inicio o posterior al hígado, ¿verdad? A partir de ahí ya inicia el intestino medio, que el intestino medio se continúa donde se encuentra la comunicación con en este caso sería el cordón umbilical, que en su momento tiene que ocurrir una vez que vaya creciendo este intestino medio y se haya prolongado bastante, ¿verdad? Tiene que ocurrir la hernia fisiológica, que tiene que salir parte de ese intestino hacia el cordón umbilical, tiene que rotar sobre su propio eje y retornar. Eso ocurre aproximadamente en la semana 6 hasta y su retorno en la semana 10. Y ese intestino medio, primitivo medio, llega aproximadamente hasta la segunda porción del colon transverso, y a partir de la tercera porción del colon transverso hasta la región del ano es el intestino posterior. Entonces, el intestino anterior tiene dos porciones, ¿verdad? Eh, tiene la porción anterior, que es la porción cefálica o faríngea. Podemos observar límite desde la membrana bucofaríngea, inicia aquí, hasta el divertículo respiratorio. La porción caudal, límite caudalmente al divertículo respiratorio hasta el esbozo hepático, inclusive acá, hasta aquí. Intestino medio, límite desde la porción caudal del brote hepático hasta el límite cefálico del intestino posterior, en la unión 2/3 derecho y 1/3 del izquierdo del colon transverso. Entonces el intestino posterior sería aquí, límite desde el límite caudal del intestino medio hasta la membrana cloacal, ¿verdad? O sea que desde el tercio posterior del colon transverso hasta esta membrana. Entonces, en el intestino anterior, en la porción faríngea, también llamada faringe embrionaria, consta de piso de la faringe y las paredes laterales. Ese piso de la faringe contiene a la lengua, glándulas tiroideas y glándulas salivales. Y las paredes laterales, bolsa faríngea, donde se contiene la cavidad del oído medio, trompa faringotimpánica, que es la comunicación que se mantiene entre la faringe y la trompa. Fosa amigdalina, la glándula paratiroides y al timo. Aquí podemos observar cómo se da inicio a la lengua en donde se encuentra la parte superior, ¿verdad? Entonces, en la superficie de la lengua está tapizado por un epitelio originado
en la parte por el endodermo de la faringe y el resto por el ectodermo del piso de la boca. El interior de la lengua está constituido por elemento mesodérmico porque contiene el músculo, ¿verdad? En la imagen se aprecia el piso de la faringe donde se hace relieve los arcos branquiales o faringio. Aquí se puede ver donde se va a ir formando la lengua y que está constituido por tres elementos que aquí vamos a observar. Los laterales y uno, la base, y aquí estaría la faringe, ¿verdad? La lengua aparece en el embrión de 4 semanas aproximadamente como dos protuberancias, aquí podemos observar, linguales laterales y una prominencia media, el tubérculo impar, que sería aquí. Los tres abultamientos, estos tres, se origina en el primer arco faríngeo, como se puede observar aquí. Otro abultamiento hacia la línea media, la cópula o eminencia hipobranquial, que sería aquí, está constituida por mesodermo del segundo y tercer arco y parte del cuarto. Por último, un tercer, que sería acá, eh, un tercer abultamiento medial formado por la porción posterior del cuarto arco. Señala el desarrollo de la epiglotis, que ya sería la parte respiratoria, ¿verdad? Inminentemente por detrás de esta, la formación se encuentra el orificio laringio, ¿verdad? Por donde nos permite respirar, ¿verdad? El paso del aire hacia la tráquea o conducto traqueolaringea, limitado ambos lados por la prominencia aritenoidea, ¿verdad? Que posteriormente esto se va a ir convirtiendo en cartílagos. Y ahí ya podemos ver cómo se va formando la lengua, la base de la lengua, la epiglotis, los aritenoides que están los costados acá, ¿verdad? Y la glotis como tal, la glotis es este espacio donde comunica y por donde es posible que nosotros podamos respirar y comunica a la faringe con la tráquea. Por otro lado, la glándula tiroidea aparece en la tercera semana del desarrollo como una proliferación del piso faríngeo, aquí, en su crecimiento caudal, el primordio tiroideo desciende por delante del intestino faríngeo y se mantiene unido a este por el conducto tiroidoso que luego desaparece cuando en la séptima semana la glándula alcanza su localización definitiva delante de la tráquea y en la octava comienza su etapa funcional. O sea que el tiroide se origina por aquí, después se va conduciendo a través del conducto tirogloso hasta llegar hasta su posición que debe ocupar, ¿verdad? Y este conducto debe desaparecer porque si no desaparece va a crear una malformación que se le denomina persistencia al conducto tirogloso y eso se puede llevar a complicar. Entonces, en las paredes de la faringe, la característica más típica del desarrollo de la cabeza y el cuello es la formación de los arcos branquiales o faringio, que podemos observar acá. En la imagen se amplía y se gira para apreciarlo en una vista frontal el intestino faríngeo y los arcos faringios que están alrededor. Los arcos branquiales y o faringio, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Están constituidos por barras de tejidos, aquí está, ¿verdad? Mesenquimático a cada lado de la faringe, separada externamente por profundos surcos, que son estos los surcos. Aquí se puede observar los surcos.
las hendiduras branquiales o faringias. Simultáneamente con el desarrollo de los arcos hendidural aparecen evaginaciones, las bolsas faringias. Aquí se puede observar, estas son las bolsas faringias. 1, 2, 3, 4 bolsas faringias. A lo largo de las paredes laterales del intestino faríngeo, delimitando los 5 arcos faringios. En otras especies son 6. En el humano no se desarrolla el quinto. En la imagen se aprecia también el conducto tirogloso, y que sería este el conducto tirogloso por donde debe descender la tiroides. Y la tráquea que se está formando. Aquí está la tráquea que se está es como una yema que creció a partir del intestino primitivo para que pueda permitir la formación del aparato respiratorio. Entonces aquí observamos los derivados de la bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea, cavidad del oído medio, el conducto faringotimpánico, cara interna de la membrana timpánica. La segunda bolsa faríngea, la amígdala palatina. Aquí está, primera, segunda. La tercera bolsa faríngea, glándulas paratiroides inferior y el timo. La cuarta, la quinta en el humano no se desarrolla, entonces hasta la cuarta y después ya se pasa a la sexta. La cuarta, glándulas paratiroides superiores, y por último la sexta, células parafoliculares del tiroides. Entonces, aquí en la imagen podemos observar el esbozo tiroideo, o sea, el órgano del tiroide que está en formación, el timo que se va a ir formando. Este timo va a quedar dentro de la cavidad torácica. Entonces, en este descenso son arrastrados las 3 paratiroides inferiores, mientras que las superiores se fijan a la tiroides. Aquí podemos observar acá paratiroides inferiores y las paratiroides superiores. Son pares a cada lado, o sea que son 4 en total. El conducto tirogloso involuciona y acá sería, ¿verdad? Tiene que involucionar, tiene que cerrar porque el tiroide ya descendió. Entonces eso tiene que quedar cerrado. Y el timo queda en su posición ya aquí definitiva. Entonces en esta imagen se va apreciando el proceso de descenso del esbozo tiroideo, y el timo en el descenso son arrastrados las paratiroides inferiores, mientras las superiores se fijan al tiroide, ¿verdad? Y acá vemos que el timo ya va quedando dentro de la cavidad torácica, y aquí observamos que el tiroide queda a nivel de la tráquea, a nivel del cervical. Las malformaciones que se puede dar a este nivel, que ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Puede haber quiste tirogloso. Quistes son pequeñas cavidades que son esta en el trayecto del conducto tirogloso. Puede quedarse fístula. Fístulas son trayecto estrecho. Permanencia del conducto tirogloso que establece la comunicación con la superficie de la lengua. O sea, puede quedar acá. Esta es la lengua y puede quedar un pequeño espacio que puede terminar resto de alimento ahí, se puede pudrir y también entonces puede producir infecciones. Tejido tiroideo aberrante, eso quiere decir que puede quedar en este camino, en su trayecto del descenso, el tiroide parte el resto del tejido, entonces queda tejido tiroideo ectópico. Entonces la otra porción, la porción caudal del intestino anterior, vamos a estar hablando del esófago. Se encuentra a continuación a la faringe por detrás de la tráquea. La tráquea aquí está, que se está formando, el esbozo pulmonar. Y por detrás de eso se desarrolla acá el esófago. En formación continua como un tubo hasta que
llega y se comunica con el estómago. Entonces en el estómago aparece una dilatación fusiforme de intestino anterior en la quinta semana. En su involución interviene el crecimiento desigual de las paredes y la rotación del órgano. Aquí se puede ver que el esófago llega hasta el estómago sufre una dilatación, esa dilatación tiene que posteriormente, este estómago tiene que rotar en dos sentidos. Tiene que rotar lateralmente y de arriba, de hacia abajo hacia arriba. Se observa que esta parte se va a ir subiendo hacia arriba. Posteriormente, después del intestino, llegamos a la parte del duodeno. Se origina de las porciones caudal del intestino anterior y porción cefálica del intestino medio, o sea, la parte superior del intestino medio. El límite entre ambos orígenes es el brote hepático. Aquí podemos observar el brote hepático, que es el que divide el del intestino anterior y el intestino medio. Entonces, entre esos dos se encuentra el duodeno. Debido a la rotación del estómago, el estómago ya rotó, entonces la parte inferior del estómago sube un poquitito y rota lateralmente, adopta una forma de C. Aquí podemos ver esta forma de la letra C. Durante el segundo mes se oblitera la luz del duodeno, eso se llama reepitelización, ¿verdad? Se cierra completamente esa luz por proliferación de las células de sus paredes, sin embargo, poco después vuelve a canalizarse y dando el intestino anterior es irrigado por el tronco celíaco y el intestino medio por la arteria mesentérica superior. El duodeno recibe rama de las dos arterias. Entonces, cuando se vuelve a recanalizar, se vuelve a abrir esa luz, van creciendo células epiteliales que lo diferencian del resto del intestino, ¿verdad? Lo diferencia del estómago y del resto del intestino, entonces tiene una especialización diferente, cumple otra función. Entonces, dentro del intestino anterior todavía la porción caudal está el hígado. El hígado se origina como una evaginación endodérmica, o sea que parte del intestino va creciendo, se va evaginando, hay como un yema, un brote hepático en este caso, y va formando el hígado, ¿verdad? Entonces, la 10ª semana, el hígado pesa 10% del peso corporal debido a su crecimiento y función hematopoyética, o sea que el hígado empieza a formar sangre y tiene que formar bastante cantidad de sangre, entonces es bastante grande. Aquí se puede ver cómo se va expandiendo ese hígado. Entonces el hígado queda en comunicación con el duodeno por el conducto del calibre del estrecho conducto colédoco. Aquí está el colédoco. En este conducto se produce una evaginación, da lugar a las vesículas, que la vesícula, acá está la vesícula biliar. Entonces, esa vesícula biliar es donde se almacena la bilis y según la necesidad, en el momento de la digestión, eso se va a través del colédoco al liberarse dentro del duodeno. Entonces, por otro lado, tenemos el páncreas. Aquí, como podemos observar, el origen pancreático son dos partes diferentes y eso tiene que rotar hasta unirse en un solo órgano, ¿verdad? Entonces la descripción dice que se origina como dos brotes endodérmicos. Hay uno ventral porque es hacia adelante y aquí el número 2 estamos observando que es la dorsal, que es la parte posterior. Como consecuencia de la rotación del estómago y el duodeno, el esbozo ventral se coloca debajo
del dorsal y se une formándose un solo conducto. El conducto se le denomina el Wirsuk, ¿verdad? Es el que comunica al duodeno. En el quinto mes comienza la producción de la insulina, que es una de las tantas hormonas que tiene que producir el páncreas. Aquí vemos ese proceso de rotación que realiza gracias a que va rotando y la formación que la curvatura que hace el, el duodeno también. Entonces se observa ahí cómo se va a unir y se forma un solo páncreas. Entonces, en la primera porción, las malformaciones o sea, en el intestino anterior que podemos observar son la atresia esofágica, la fístula traqueoesofágica y las diferentes opciones o las diferentes malformaciones que se puede dar eso. Recordemos que la atresia es el que impide el paso del líquido en etapa fetal, ¿verdad? Amniótico en este caso, que se forma una bolsa acá ciega y que no puede deglutir el feto ese líquido amniótico, ¿verdad? O sea que se forma un saco ciego. Y la fístula tráqueo-esofágica es esta comunicación que existe y tiene sus variedades, ¿verdad? Entonces, a nivel del estómago, lo que podemos observar es la estenosis pilórica o hipertrofia congénita del píloro. El píloro es un segmento del estómago en la parte terminal cuando se va a iniciar con el duodeno, ¿verdad? Entonces, eso puede ser que esté aumentado o disminuido el calibre. Entonces, como tal, es la disminución del calibre del píloro por hipertrofia de la capa muscular a este nivel. Es frecuente y provoca obstrucción al paso de los alimentos en el neonato, ocasionando vómito progresivo y grave. El calibre del píloro se produce extraordinariamente provocando la obstrucción del paso de alimento, lo cual origina severos vómitos, por supuesto, porque no puede pasar alimento, ¿verdad? Y se ha descrito algunos casos de atresia del píloro. Aquí podemos ver la atresia y estenosis, ¿verdad? Este sería el estómago, el duodeno y este sería la región del píloro, que no permite que continúe o dé paso a cualquier alimento líquido que ingiera el recién nacido. En el caso del hígado, tenemos la atresia de las vías biliares. La vía biliar es la vía que comunica con el hígado con el duodeno. En etapa temprana las vías biliares son macizas y luego se canalizan. Cuando no ocurre la canalización, se produce entonces la denominada atresia. También podemos ver la duplicación de la vesícula biliar, que eso no debe ser un problema tan grave como la atresia biliar. Otro que habíamos hablado también durante el semestre es el páncreas anular. El páncreas anular es cuando se da por consecuencia alteraciones del desplazamiento del brote ventral, porque recordemos que es la parte ventral el que se desplaza hasta la parte posterior para unirse con el brote dorsal, ¿verdad? Entonces da un giro al revés y por lo tanto produce un nudo alrededor del duodeno y por lo tanto interrumpe el flujo que debe haber aquí a nivel del intestino, que puede interrumpir tanto la luz del intestino y también el flujo sanguíneo. Y por otro lado, el páncreas aberrante, tejido pancreática fuera de su localización, que puede estar en otro lugar. Ahora pasemos al intestino medio. El desarrollo del intestino medio se caracteriza por alargamiento rápido que forma el asa intestinal primitiva. Ahí está la mayor parte del intestino delgado, ¿verdad? Y una gran porción del intestino grueso.
el vértice del asa que queda en comunicación con el saco vitelino por el conducto vitelino. O sea, ese conducto vitelino es lo que permite que salga, que se produzca esa herniación cuando crece rápidamente el intestino medio y ya no cabe dentro de la cavidad abdominal, y por el tamaño del hígado también y poco desarrollo de la parte de la pelvis. Una vez que aumenta el tamaño, esto tiene que regresar, retornar. Entonces, el asa intestinal primitiva tiene dos ramas. La rama cefálica, que es la primera porción, y caudal, ¿verdad? La unión de ambas puede quedar señalada por la persistencia del parte del conducto vitelino, que sería esta, ¿verdad? Persistencia del conducto vitelino, si eso no retorna, si es que no desaparece. Y el divertículo de Merkel, que ahora vamos a pasar a ver lo que es enseguida. Entonces, los derivados del intestino medio es la rama cefálica, porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilio. Y la rama caudal, porción inferior del ciego, el apéndice, el colon ascendente y la dos tercera parte proximales del colon transverso. O sea, si dividimos el colon transverso en tres partes, esas dos partes de esa tercera parte corresponde al intestino medio. El crecimiento entonces de aquella habíamos mencionado del hígado hace que disminuya la capacidad de la cavidad abdominal. El hígado tiene gran tamaño acá. Para contener el asa intestinal, la cual en la sexta semana se introduce en el cordón umbilical primitivo y da entonces a una herniación umbilical fisiológica. Simultáneamente, el asa intestinal primitiva experimenta una rotación, o sea, hay una herniación y también rotación que debe ocurrir en ese momento. Hay una rotación cuando se va produciendo la herniación y esa rotación se completa cuando va retornando dentro de la cavidad abdominal. Cuando aumenta el volumen de la cavidad abdominal, ya permite que pueda llegar a entrar completamente otra vez el intestino y disminuye el ritmo del crecimiento del hígado. Retorna las asas intestinales hacia la cavidad en el tercer mes y también rota al regresar. La última porción al salir es la primera en entrar, situándose en la parte central e izquierda de la cavidad abdominal. Además, se produce un crecimiento diferencial al producirse un alargamiento mayor en la rama cefálica. Aquí se puede ver la diferencia. Aquí está retornando y finalmente está constituido de esta forma. ¿Qué malformaciones se puede dar a este nivel? Primeramente, la onfalocele, hernia umbilical congénita y la gastroquisis. Habíamos hablado durante la conferencia del semestre de estos tres trastornos, ¿verdad? La onfalocele es la tumefacción del cordón umbilical, como podemos observar acá, recubierta por amnio que contiene asa intestinales que no regresa a la cavidad abdominal. O sea que gran parte del intestino queda dentro del cordón umbilical y que está recubierto por amnio, sí o sí tiene que tener esa cobertura. Y la hernia umbilical congénita es faltan las capas muscular y piel adyacente al ombligo. La asa intestinal regresa a la cavidad abdominal, pero se hernian de nuevo, o sea que salen de nuevo, ¿verdad? La tumefacción está recubierta por el amnios y peritoneo, no de la piel. El saco es muy delgado y puede romperse durante el parto. Y lo que estamos observando acá es una gastroquisis. La diferencia con los otros es que no tiene piel, no tiene amnio que le recubra y no está dentro del cordón umbilical, o sea, está completamente fuera. Acá nos dice la prevalencia de la gastroquisis se observa en 1 de cada 10.000 nacimientos.
Otra anomalía son la del conducto onfalomesentérico, o sea, por esa región por donde había salido el intestino y en algún momento había mantenido, ¿verdad? El tubo digestivo, comunicación con el saco vitelino. Entonces, ese conducto onfalomesentérico o vitelino puede persistir. Primeramente como divertículo es este, ¿verdad? El divertículo de Meckel. Se puede observar acá, que es la persistencia de la porción proximal del conducto vitelino, generalmente asintomática, es una evaginación, como usted puede ver, cómo es que está protruyendo hacia la pared del abdomen, ¿verdad? Esta sería la pared abdominal. Entonces persiste ese pequeño conducto. Es una evaginación del ileum situado entre el 60 y 90 centímetros de la válvula ileocecal. La válvula ileocecal es ya próximo a la comunicación del intestino delgado al intestino grueso. Y el quiste, aquí se puede observar un pequeño quiste que son los dos extremos del conducto vitelino, se transforma en cordón fibroso, o sea, aquí el extremo que comunica o que sostiene, ¿verdad? En este caso, al ilion y la pared abdominal. Y entre esos dos se mantiene una porción media y se origina un quiste. Entonces, por último, tenemos la fístula umbilical vitelina, o sea que hay una fístula, una comunicación. La fístula es comunicación entre dos luz, ¿verdad? En este caso sería hacia afuera a través del ombligo, del intestino. Entonces, por persistencia de ese conducto onfalomesentérico, se mantiene esa comunicación, ¿verdad? Por supuesto, eso va a requerir de una corrección quirúrgica, porque no se puede mantener esa luz. Entonces, las rotaciones anormales del asa intestinal, recuerden que debe rotar el intestino a 270 grados durante su herniación y durante la regresión de esa hernia que tiene que completar. Entonces puede ocurrir una rotación invertida, eso sí tiene que hacer la rotación normal en sentido contrario del reloj, entonces puede ocurrir al revés. Hiperrotación, ya rotó excesivamente, ¿verdad? Que esto aquí debe quedar el ciego y el apéndice en esta porción, entonces como rotó de más, queda hacia arriba. Y el colon izquierdo es la rotación de solo 90 grados. Faltó completar porque la rotación, recuerda que habíamos dicho 270 grados. Y por último, pasemos al intestino posterior. Su porción terminal culmina en una cavidad común al tubo digestivo y al aparato urinario, que es el revestida por endodermo y que recibe el nombre de cloaca. O sea que observamos aquí la cloaca y el aparato urinario sería esta porción. Y en la etapa embrionaria es una cavidad común para los dos. En etapa posterior, en la zona donde se une el alantoide, que el alantoide sería este, ¿verdad? Que va a dar origen a la porción excretora del aparato urinario. Aparece un tabique conocida como tabique urorectal, que es el que va a dividir aquí a la parte urinaria de la parte digestiva. Y seno urogenital primitivo. La cloaca está separada exteriormente, exterior por la membrana cloacal y al ocurrir el tabicamiento también se divide. Y aquí ya vemos esa división en membrana urogenital y membrana anal. O sea que esa cloaca tiene dos divisiones, uno que va a ser la región urinaria y otro la parte intestinal que corresponde al tubo digestivo. ¿Cuáles son su derivado? El tercio distal del colon transverso, colon descendente, el sigmoide, porción proximal del recto, la porción distal del recto tiene origen ectodérmico.
Las malformaciones que podemos observar a este nivel, como podemos observar acá, es el ano imperforado, que es la incomunicación del recto con el exterior, que no se rompe la membrana anal y el conducto anal termina en un fondo saco ciego, ¿verdad? Como se puede observar acá. La atresia anal, cuando existe una capa gruesa de tejido conectivo, aquí podemos observar, es mucho más que el ano imperforado entre el recto y la membrana anal. Y la fístula rectales es la comunicación entre la vagina, en el caso del sexo femenino, y puede ser la vejiga o la uretra en el caso del sexo masculino. Entonces, de esta manera, dimos un repaso al sistema digestivo. Espero que puedan repasar otra vez ustedes para que puedan salir bien en su examen final. Espero que le hayan sido de utilidad y nos vemos en la siguiente conferencia de retroalimentación que voy a estar dejándole aquí en la plataforma. Muchas gracias. Chao.